Bienvenidos a Filosofía en tiempos de no filosofía, un espacio de reflexión profunda sobre el pensamiento filosófico. En la actualidad, un programa dirigido por Filosofía Tierra. Porque así lo quiso voluntariamente, para que alabemos su gloriosa benevolencia con la que nos agració en el amado. Por medio de su sangre conseguimos la redención, el perdón de los delitos, gracias a la inmensa benevolencia que ha prodigado sobre nosotros, concediéndonos todo tipo de sabiduría y conocimiento. Efesios 1 del 5 al 8. Mi nombre es Marco Antonio. Bienvenidos al episodio 431. Hoy vamos a avanzar y de hecho es el último episodio de la filosofía del derecho de Hegel. Básicamente es un libro muy importante para el desarrollo del derecho, para el desarrollo del Estado, sobre todo para comprender el Estado. Es muy importante este libro de Hegel. Porque abre paso a Carlos Marx, que como vimos revoluciona por completo o quiere revolucionar la filosofía haciéndole una filosofía práctica, pero la tiene aún poco desarrollada en el utopismo, ¿no? Pero basada y desarrollada en el materialismo, ¿no? Digo utopismo porque el desarrollo profundo del capitalismo aún no ha acabado y es una forma muy interesante de gobierno, el capitalismo, y el colapso del capitalismo se ve muy lejano, ¿no? Muy lejano porque no hay un desarrollo destructivo, ¿no? La tendencia mundial es que todo se vuelve sostenible, todo se vuelve planificado, todo se está desarrollando con un respeto hacia el ambiente mucho más profundo, y eso está bien, ¿no? Y eso es lo que nos permite desarrollar un tipo de capitalismo donde todos seamos o todos tengamos esta universalidad en la economía, ¿no? Y al poder hacer eso, se puede comprar ciudadanía en otros países, se puede hacer muchas cosas, ¿no? Las fronteras terminan abriéndose cuando hay este tipo de desarrollo económico en las personas. Es muy interesante el desarrollo económico. Sin embargo, Hegel, recordemos que escribe cuando Prusia estaba en un tipo de reinado, ¿no? Una monarquía, y había un rey. Y luego Prusia, específicamente Berlín, Hegel escribe este libro, Filosofía del Derecho, para sus alumnos de Derecho y Filosofía en la Universidad de Berlín, actual Alemania. Y bien, es una guía de la continuación de su libro, La fenomenología del espíritu, basado ahora en explicaciones para algo material, ¿no? Para el Estado, en este caso, como una encarnación de la libertad absoluta. Entonces, la filosofía del derecho es esta obra con este sistema filosófico basado en la dialéctica idealista, que pasa primero por un derecho abstracto, una moralidad y una eticidad. Y claro, su objetivo es mostrar cómo la libertad se realiza progresivamente en la historia, ¿no? Tomando forma concreta ya en el derecho, en el Estado, en la moralidad, ¿no? Entonces, para Hegel, la libertad no es hacer lo que uno quiera, es más bien querer lo racional, es decir, reconocer, realizar lo universal o el bien común, ¿no? En las instituciones, pero no solo en las instituciones, sino en uno mismo y en las instituciones, ¿no? Y por eso su famosa frase: lo real
es racional y lo racional es real, ¿no? Porque la libertad, al ser abstracta, se hace posible en el Estado, ¿no? Se manifiesta en el Estado bajo nuestro comportamiento, ¿no? Entonces lo racional se ha vuelto real, y lo real, que es básicamente nuestra voluntad, nuestra voluntad, nuestro actuar en el mundo, se justifica hacia algo racional, ¿no? Es racional porque viene de la libertad. Es muy interesante cómo Hegel tiene esa visión de no solo del Estado, sino de nosotros mismos en relación con algo universal. Bien, esta obra está dividida en tres grandes partes, ¿no? Primero está el derecho abstracto, luego está la moralidad y luego la eticidad. Entonces cada una va a representar un grado más profundo de libertad, ¿no? Entonces de la libertad formal individual, que es el derecho abstracto, se pasa a la interiorización moral, ¿no? Donde uno ve si es bueno o malo, pero esta libertad individual ocurre en el yo, en el yo infinito y en el yo determinado, en el yo finito. El yo infinito dice que es una negación, ¿no? Yo niego que soy, niego todo, niego esto, y por lo tanto soy todo. Pero ya cuando digo yo quiero Amanda, ya decido, me determino ahí, y al determinarme ahí no me determino ninguno más. Y claro, en esa determinación existe la voluntad libre, ¿no? La voluntad libre que proviene de la propiedad, o sea, no en el sentido de decir que me pertenece, sino en el sentido de decir soy libre de la decisión que he tomado. Pero claro, aquí estoy influido por deseos, por algo que es arbitrio, deseos, caprichos y demás, ¿no? Pero para que se haga moralidad necesito esta reflexión profunda, que mi libertad interna coincida con la elección que estoy tomando, y esto me lleva a interiorizar la moral, ¿no? Me dice si es lo correcto o no es lo correcto. Entonces, si es lo correcto, y termina en la vida ética social, en la institución, que empieza por la familia, ¿no? Yo estoy con ella y ya no soy un individuo que quiero solo para mí las cosas, ¿no? Si yo ahora me uno y formo la familia, y todas las cosas que haga básicamente va más allá de mi individualidad, se convierte en la intención de propiedad, la intención de todo, básicamente todo va a constituir un tipo de unidad, va en relación a la familia, y luego llegan los hijos, y al llegar los hijos llega claramente la parte de la independencia de los hijos, ¿no? Educarlos positivamente o educarlos negativamente. Educarlos positivamente, amor, confianza, lealtad. Educarlos negativamente es educarlos para su autodependencia, ¿no? Para su autosuficiencia, para su autonomía. Y claro, al llegar a una cierta edad, ellos van a formar su propia familia, y al formar su propia familia, básicamente nuestros intereses se van a separar, lo que claramente ellos van a comprar una casa, una propiedad para su propia familia. Entonces ahí surge la sociedad civil, donde ya no estamos unidos por el amor, sino estamos unidos por negocios, por la sociedad, sea por intereses familiares extensos, relaciones con las demás personas, porque claramente existe un núcleo familiar que es diferente a otro núcleo familiar, pero está unido por diferentes factores, tanto económicos como sociales. Entonces surge ahí la sociedad civil, pero esta sociedad civil aún no es completa, ¿no? No es completa porque siempre tiene este factor de dirigirse hacia un mismo fin como conjunto. Entonces tiene que haber el Estado, o tiene que haber la realización completa, ¿no? Que sería el Estado ya como una universalización para el bien común de todos, y tenemos que crear reglas. Por eso habla del derecho exterior,
habla de la Constitución por sí misma. Entonces ya no nos vamos a referir a nosotros mismos, perdemos nuestros intereses particulares para asociarlos con un bien común, con la universalización de nuestra voluntad, ¿no? Nuestra voluntad tiene que estar referida a nuestros intereses particulares. Entonces se van a unir estos dos y se funda una vida ética social, ¿no? Una vida ética institucional. Ese es el punto. Entonces, para empezar, surge el derecho abstracto, ¿no? Aquí la libertad se ve de manera formal, de manera externa. Son como derechos que todos poseemos por ser personas, ¿no? El sujeto es una voluntad libre en general, libre. Aún no tiene este contenido moral, ¿no? Esa reflexión de por qué es así, simplemente tiene leyes. Y es importante este derecho abstracto porque va a ser la formalización del derecho que se basa en la propiedad y el contrato, ¿no? Por ejemplo, ser persona va a significar poseer cosas. Entonces la propiedad surge como la primera medida de esta libertad. Entonces la propiedad es la primera realización de la libertad. El sujeto se reconoce a sí mismo en lo que posee. Por eso la voluntad se hace una cosa al poseer objetos materiales, objetos en el mundo. Y luego surge el contrato. El contrato surge del reconocimiento mutuo de sus voluntades, ¿no? Yo tengo esto, tú tienes esto, vamos a hacer un reconocimiento mutuo que voluntariamente vamos a hacer este intercambio de propiedades. Entonces surge el contrato. Y queda expresar el contrato una libertad recíproca. Te reconozco como libre porque reconozco la validez de tu voluntad. Y básicamente surge el contrato de esa premisa. Y luego surge el delito y la pena, ¿no? El delito va a negar al derecho, que la pena en sí misma va a restaurar el derecho. Hegel ve que castigar no es una venganza, sino que más bien es una reafirmación racional de un derecho que se ha violado. Un derecho que se ha violado tiene que restituirse, tiene que reafirmarse por medio de la pena. Pero claro, Hegel tiene distintos puntos de vista acá, ¿no? Tiene una visión más compasiva, más cristiana. Pero claro, está justificando el derecho abstracto. Entonces el derecho abstracto solo ve el acto externo, no ve la intención, no ve la moralidad, solo ve el acto externo. Y por lo cuanto es abstracto por eso. Luego surge la moralidad, donde la libertad se interioriza, ¿no? El sujeto no solo cumple con la ley externa, sino que también actúa según su conciencia, actúa según su intención. Entonces aquí entra la subjetividad moderna como la concibe Kant, ¿no? Donde el individuo se pregunta, ¿estoy obrando de acuerdo con mi intención moral o no? Entonces, pero esto conlleva dos etapas. La primera etapa es la intención y el bienestar, ¿no? El sujeto busca siempre realizar el bien para él mismo, su bienestar, y ahí surge un conflicto entre el bienestar de la universalidad de los demás y el interés individual, ¿no? O mi bienestar. Y ahí aparece la idea de lo bueno en general, ¿no? Donde la conciencia moral pretende ser el juez correcto, incluso por encima de la ley, ¿no? Por eso la inflige, por eso la sobrepasa. Entonces Hegel critica este subjetivismo moral, ¿no? Porque cada uno cree en la medida de su bien. Yo pienso que está bien no pagar impuestos, no pago impuestos. Yo pienso que está bien salir a la calle y botar basura, entonces ese está bien. Entonces ese subjetivismo moral, claro, puede ser casos específicos los que se imagine usted, pero ese subjetivismo moral Hegel lo critica. Entonces, porque la moralidad, si se aísla, puede caer en este tipo de hipocresía, ¿no? Yo boto basura y digo, está mal que boten basura, cuando veo basura, pero no veo la basura que yo he botado. Entonces es arbitraria, ¿no? Es una hipocresía encubierta. Entonces se necesita esta moralidad, ¿no? La verdadera moral se encarna ya en las instituciones éticas que ocurren ya en la eticidad, ¿no? Y en la eticidad la libertad se hace concreta, se vive y se hace social, ¿no? El individuo ya no actúa como un ser aislado, sino que está dentro de una institución, ¿no? Una institución racional, que para Hegel
y como hemos estudiado, es la familia, una institución, la sociedad civil, una institución, y el Estado, una institución, porque son momentos que finalizan en el Estado. Entonces, estas van a expresar la razón objetiva, ¿no? La eticidad es la idea de la libertad. La idea de la libertad que se convierte en un mundo existente. Entonces, primero surge la familia. La familia es esta unidad inmediata de la vida ética, basada en el amor, la confianza, la entrega, y las voluntades se funden en una sola meta, en una sola voluntad. Entonces se forma jurídicamente el matrimonio y termina con los hijos que se independizan. Ahí surge la sociedad civil. La sociedad civil es la pluralidad de estos individuos, ¿no? que buscan satisfacer sus propias necesidades mediante el trabajo, el intercambio, el derecho, ¿no? Y aquí reina el interés particular, pero claro, es el puente entre la familia y el Estado. Entonces se va a organizar de tres sistemas: el sistema de las necesidades, el trabajo, el mercado y la economía, la administración de justicia, la garantía de derechos para todos, y la policía y las corporaciones, ¿no? Que es la reguladora social, y básicamente la solidaridad entre profesionales, ¿no? Se ayudan mutuamente porque tienen este colegio de abogados, colegios de ingenieros, y claro, cada uno ve las demandas como algo propio, ¿no? Entonces, si ven que se está usando el monarca, en este caso el Estado, que ya hicimos ese análisis también, que no es lo mismo. Hegel está usando el término monarca como un símbolo del Estado, ¿no? Para hablar del Estado, no de un rey absoluto, sino del Estado, como un individuo. Bien, entonces volviendo al tema, esta solidaridad en los profesionales ocurre cuando un colegio de abogados ve injusticias frente a los mineros, por ejemplo. Entonces sobresalta y dice que está mal esto, y claro, hay una solidaridad. Y así la sociedad civil es necesaria, ¿no? Los unos de los otros son dependientes, somos dependientes, ¿no? Pero todavía no es suficiente, porque esto va a generar desigualdad, ¿no? Va a generar conflictos de intereses, claramente, y por eso debe ser superada con un Estado ético. Entonces ahí surge el Estado ético como esta unidad suprema de lo ético. Esta unidad suprema de lo ético es el Estado. Entonces no es una simple suma de individuos que tienen que son válidos para un contrato, como el contrato social, perdón, el contrato social de Hobbes, Luge y Rousseau, de los contractualistas, ¿no? No es esta simple suma de individuos que firman un contrato y pierden su libertad y les brindan un gobierno. No, para Hegel el Estado es esta unidad suprema de lo ético, ¿no? Es la realidad de la libertad racional que se encarna en el Estado. Entonces en el Estado el individuo encuentra su libertad verdadera. Encuentra su libertad verdadera porque va a participar de la voluntad universal. Y entonces el Estado es la realidad de la ética, ¿no? De la idea de la ética, porque es la libertad sustancial. Y necesita elementos el Estado. Claramente necesita una constitución, necesita organizar los poderes, ¿no? El legislativo, ejecutivo y el príncipe, el monarca, ¿no? Hegel lo dice así. Hegel, claro, menciona también que a Montesquieu, ¿no? Montesquieu separa legislativo, ejecutivo, judicial. Pero claro, Hegel está haciendo esta anotación para referirse a un tipo de monarca, porque recordemos que él vivía en un reinado, ¿no? Donde había un rey. Y claramente Marx le critica, le dice: tú no estás escribiendo a favor de la construcción de un Estado para el pueblo, tú estás escribiendo a favor del rey, a favor de la monarquía. Entonces Marx le critica por eso, ¿no? Y Hegel le dice: no, la soberanía de la monarquía representa la unidad, representa la decisión final del Estado. Y claro, este no es un capricho de un solo individuo, ¿no? Sino que es este símbolo de unidad, de esta unidad, de esta unidad suprema de lo ético. Entonces surge como otro elemento el gobierno y los funcionarios, ¿no? El gobierno y los funcionarios, donde estos se encargan de aplicar las leyes con racionalidad. Y también surge la participación ciudadana, ¿no? Donde los medios y las corporaciones
básicamente van a representar la política, ¿no? También esta parte de los medios de comunicación, porque en ese caso Hegel lo denomina en el libro publicidad, ¿no? Publicidad de los medios, claramente como una forma de decir que tenemos que participar y tenemos que ver qué se está haciendo, ¿no? En la construcción de las leyes del Estado. Entonces Hegel rechaza tanto la tiranía como la democracia atomista. Él más bien propone un Estado monárquico constitucional donde los ciudadanos van a participar indirectamente y la razón se va a expresar en las instituciones, ¿no? La razón se va a expresar como última medida en las instituciones. Y claramente, como se dijo en la introducción, cuando nosotros logramos comprender el Estado y cómo funciona el Estado, surge se está construyendo otra manifestación del Estado. Se está construyendo un perfeccionamiento de este Estado. Entonces sigue este proceso. Entonces el Estado no solo es una institución política, termina siendo la encarnación del espíritu del pueblo. El Estado termina siendo la encarnación del espíritu del pueblo, y acá hay muchos conflictos, porque cada nación representa un momento del desarrollo del espíritu hacia una mayor libertad, ¿no? Y claramente, al ser la encarnación del espíritu del pueblo, hay distintos estados que muchas veces entran en conflicto, y Hegel ahí pone también la parte de las relaciones con el exterior, y claramente, pero todas las engloba en esta historia universal, ¿no? Y se le critica mucho a Hegel por no hablar o no incluye al Imperio Oriente, ¿no? Al mundo oriental, pero dice que esta es la forma más primitiva, ¿no? Es el inicio del desarrollo de la libertad encarnada, ¿no? Pero no toca el problema de las colonias que están en América. Básicamente no las toca a profundidad, de hecho no las toca, y entonces todo está dentro de esta historia universal, y claramente la historia del mundo es el progreso de la conciencia de la libertad, ¿no? Primero en el Oriente solo uno era libre, que era el rey, el déspota, el rey, el hijo de Dios, ¿no? Como pasaba en China. Luego surge en Grecia y Roma, que algunos son libres, y luego surge en el mundo germánico cristiano, donde todos son libres, ¿no? Es el Estado moderno, y según Hegel, este Estado moderno tiene más libertad, y por lo tanto es la culminación de ese progreso, ¿no? De la encarnación del espíritu del pueblo, basado en la libertad racional, ¿no? Como una unidad suprema del ético, siendo el Estado el que se ha materializado. Entonces llega así a la parte final, donde la filosofía del derecho muestra cómo la libertad esencial del espíritu se realiza en el mundo histórico y en el mundo político, ¿no? Y no basta con derechos formales ni con la moralidad interna que vamos a tener, sino la verdadera libertad existe en esta comunidad racional, donde el individuo se reconozca en las leyes, se reconozca en las instituciones, ¿no? Y el Estado no oprimir la libertad al ponerte reglas, sino que la hace posible al darle esta forma objetiva, ¿no? De unificar tu voluntad individual con una voluntad universal, ¿no? Entonces en el Estado la libertad encuentra su verdad, ¿no? Se autoconoce en ese sentido. Bien, llegamos al final de este episodio, amigos. Que comentarles, ¿no? Ya avanzamos algo muy profundo, pero claro, podemos ahora llegar a la conclusión de que la historia universal para Hegel no es este relato de hechos, ¿no? Sino que es esta biografía del espíritu, que se autoconoce, esta biografía del espíritu, donde hay un tipo de cronología, ¿no? Inicia por acá, pero claro, inicia en el mundo oriental, ¿no? En el estado de la teocracia, donde el rey o emperador es considerado un dios, no hay una libertad individual, ¿no? Todo está sumergido en la totalidad sustancial, ¿no? Religión es igual a política, política es igual a moral, moral es igual a ley. Entonces el individuo no tiene un valor propio, está anulado en esta colectividad, ¿no? Y claro,
es un orden rígido, despótico. Y claro, el movimiento histórico oriental es como una gran fuerza que avanza hacia afuera, conquistando, pero sin esta estabilidad interna, ¿no? Porque la libertad no se representa en todos. Luego surge el mundo griego, y aquí el espíritu despierta la conciencia de la belleza, despierta la conciencia de la libertad. Entonces el hombre griego vive en esta armonía entre lo humano y lo divino, ¿no? En las polis podemos ver esto, donde las polis es un mundo ético, ¿no? Entonces el individuo tiene valor, pero aún dentro de la comunidad. Fuera de la comunidad deja de tener ese valor. Entonces la libertad es ser parte de la ciudad y no fuera de la ciudad. Entonces falta aún la conciencia de la libertad interior, ¿no? Falta la conciencia de la libertad interior, donde el individuo dependa del destino, no dependa del destino de las polis, ¿no? Por eso la cultura griega, aunque es para Hegel muy equilibrada, muy bella, carece de esa profundidad moral y de esa estabilidad política, ¿no? Porque su destino es caer en esta división y disolverse en la universalidad romana, como se ocurría. Por eso surge el mundo romano como la representación de esta ley universal, ¿no? Esta ley universal donde el ciudadano se convierte en esta persona privada poseedor de derechos formales. Entonces el derecho romano expresa la libertad abstracta del individuo, pero sin un contenido ético. Entonces la vida pública se corrompe porque surge el despotismo imperial, ¿no? Y entonces la vida ética muere y todos se reconocen como personas privadas. Entonces Roma prepara sin saberlo el camino para el cristianismo, ¿no? Que introduce la idea de la libertad interior del alma. Y surge ahí el mundo germánico cristiano que Hegel ve como el final, ¿no? La cúspide, que básicamente es donde el espíritu se reconcilia consigo mismo, porque después del dolor, la negación del mundo romano, el cristianismo se revela como, bueno, básicamente es el principio de la unidad de lo divino y lo humano. Dios y el hombre son uno en el espíritu, y ese principio se desarrolla en el mundo germánico porque la libertad ya no es solo interior, ¿no? No es fe, ya no es amor, esperanza, sino que también es una institución, es consciente. Y claramente el Estado moderno es la realidad de esa reconciliación, ¿no? Porque va a unir lo espiritual y lo mundano. O sea, lo espiritual, que sería la moralidad, la religión, y lo mundano, que es la política, la ley. Entonces la verdad ha despojado su más allá, ¿no? El Estado ha desplegado la razón en la realidad. Y la historia culmina en el Estado moderno europeo cristiano, donde la razón y la libertad se hacen mundo, ¿no? Se hacen realidad, o sea, se manifiestan en el mundo. Y con ello, cada pueblo es un órgano del espíritu mundial, ¿no? Es un desarrollo, es un espíritu del pueblo. Entonces cada época también corresponde a una etapa del autoconocimiento de este espíritu. Y el fin último es que el hombre viva en estas instituciones donde la razón y la libertad sean una sola cosa, un estado ético moderno. Y básicamente eso es lo que hace Hegel, ¿no? Una biografía del espíritu con la manifestación de la libertad en cada momento del mundo, en cada etapa, ¿no? Y justificando así el Estado mismo, ¿no? Diciendo, no, el Estado funciona así, el derecho nace de esta forma y se desarrolla de esta forma y termina justificando muchas más cosas, algo mucho más grande, pero teniendo principio en la propiedad, ¿no? Y por eso Hegel es muy interesante, y por eso hemos acabado el libro, y por eso hemos leído el libro y estamos acá, ¿no? Bien, entonces llegamos al final de este episodio. Muchas gracias por haber escuchado hasta el final. Conozcanse a sí mismos, muchas bendiciones, y por favor sean felices. Nos vemos el día de mañana. Ya veremos con qué libro. Entonces cuídense todos. Nos vemos el día de mañana. Un fuerte abrazo.